La mayoría de los presos del Gulag durante la posguerra está formada por ciudadanos corrientes detenidos por motivos triviales por la NKVD, que en 1946 se convierte en la MVD. Cualquier pequeño hurto cometido en fábricas, en los campos de Kolhós o en tiendas, aunque sea por primera vez en un contexto de escasez y hambruna, incluso aunque lo cometieran mineros, es castigado despiadadamente por la ley de 4 de junio de 1947. A partir de esa fecha, comienzan las condenas larguísimas por delitos de robo. En 6 años, más de 1,5 millones de soviéticos son condenados y enviados al Gulag. Entre las personas encerradas por hurto, destacan las mujeres viudas de guerra, madres de familia con hijos pequeños. Las mujeres representan 1/4 de los detenidos. No reciben ningún trato especial. El mismo número de interrogatorios, de trayectos agotadores e incluso de extenuantes trabajos. En la construcción del Gulag, las mujeres desempeñan las mismas tareas que los hombres. A mí me enviaron a trabajar bajo tierra. Era un trabajo nuevo para mí. Tenía que cargar los vagones. Durante esos años no había caballos en las minas. Hasta más adelante no aparecieron los caballos, así que los presos eran los encargados de empujar los vagones. Y yo era una de esas presas. Nuestra tarea era cavar y transportar la tierra en carretillas. Transportábamos la tierra hasta una especie de terraplén que construían ellos. En el camino de vuelta había unas tablas por las que teníamos que llevar las carretillas. Nosotras trabajábamos en la tala de árboles. Todos los días nos exigían que talásemos 6 pinos grandes. Y después de derribarlos, teníamos que cargar el tronco y cortarlo en 3 partes de 6 metros de largo. Y eso 6 veces. Era la norma. En abril nos enviaron a talar árboles. La nieve nos llegaba a la cintura. Durante unos 5 kilómetros nos llevaban a oscuras hasta nuestro lugar de trabajo. Estábamos construyendo una línea de ferrocarril de más o menos el largo del campo. Cada día teníamos que ir más lejos para llegar a nuestro lugar de trabajo. Caminábamos 10 kilómetros a la ida y trabajábamos 10 horas al aire libre en la construcción de la línea del ferrocarril. Y a la vuelta andábamos otros 10 kilómetros. Nos metíamos en los camastros muertas de cansancio. Ni siquiera nos desvestíamos. Apenas dormíamos. Rápidamente había que levantarse y salir a trabajar, así una y otra vez. Nosotras trabajábamos excavando cimientos. Teníamos que romper el hilo con la ayuda de un pico, poner la tierra en una caja de madera, cargarla durante 300 metros, colocarla y apisonarla. Si la tierra estaba congelada, teníamos que devolverla. Como decía nuestro jefe, a mí más que vuestro trabajo, lo que me interesa es vuestro sufrimiento. Las mujeres detenidas son consideradas como objetos sexuales desde que llegan al campo. En Prosinia Kernovskaya, que cumple una condena muy larga, escribe después de su liberación una crónica ilustrada sobre su estancia allí.
En esa novela gráfica del Gulag muestra los servicios sufridos por las mujeres. Describe a la perfección las agresiones de los guardias. Las humillaciones y la violencia son constantes. Las violaciones colectivas forman parte del día a día. Ser guapa en el Gulag es una maldición. La cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres era un tema muy espinoso. Las chicas jóvenes pronto se encontraban en situaciones en las que se les pedían cosas muy particulares. Los altos mandos se lo imponían, y si se negaban, las enviaban a las minas. Dansin Baldayev, guardia y miembro de la administración penitenciaria durante 4 décadas, plasma en sus dibujos la violencia cotidiana que sufren las mujeres. En un universo donde las barreras morales no existen, ceder ante la violencia, ante la prostitución y ante las relaciones forzosas se convierte para las mujeres del Gulag en una manera de sobrevivir a una existencia sin sentido. Las relaciones sexuales entre presos y presas se prohíben y se castigan con días de calabozo. Pero en este mundo sin esperanzas, los reclusos desafían las prohibiciones en una explosión de energía, desafiando a la muerte que les acecha. Se abrazan en todas partes, en la nieve, a menos de 40 grados, en los barracones delante de todo el mundo. El campo deteriora el organismo y toda la resistencia del cuerpo. Las mujeres del Gulag pierden la salud, la juventud. Ese grupo de mujeres con ropas horribles, que no eran de su talla, parecían desprovistas de toda humanidad. Más que seres humanos, lo que pensábamos era que lo que teníamos delante eran osos. Yo gritaba, el espejo, fuimos corriendo a vernos. Llevábamos 4 años sin vernos la cara. Corríamos medio desnudas o desnudas del todo hacia el espejo. Éramos muchas y yo no era capaz de encontrarme. Tenía el recuerdo de mi yo joven. De repente vi el reflejo de mi madre con el pelo gris. Y al rato comprendí que esa era yo. En 1952 son más de 500.000 las mujeres en los campos y unos 35.000 los niños de menos de 3 años retenidos en las casas del recién nacido y del niño. Según la terminología staliniana, son los niños de los traidores de la patria, ejecutados durante el Gran Terror, o los nacidos de las reclusas en el campo. Tener a un niño en el campo era una desgracia, una verdadera catástrofe. A las madres les quitaban a sus hijos a partir de los 2 años. Pero de repente empezaron a hacerlo desde que nacían. La madre, mientras estaba en el campo, no sabía dónde estaba su hijo. Ni siquiera les decían si el niño había sobrevivido. Yo nací en el campo. Era una niña del campo. Mi madre fue condenada por el artículo 58 en 1938 a 10 años. Y yo nací en 1941. Más tarde yo le preguntaba, ¿por qué me tuviste? Debías tener tus razones. Y ella me decía que no era mi culpa, que yo fui una niña deseada y querida. Un día nos mandaron a un viejo recluso, un antiguo carpintero, a reparar la valla. El niño lo miró fijamente durante un rato y le dijo, «Abuelo, hazme un coche de madera».
El anciano se dio la vuelta y le gritó: «Déjame en paz, estoy ocupado». Entonces el niño le respondió: «Abuelo, soy un preso». Y el anciano rompió a llorar. Las casas del niño del Gulag son casas mortuorias. En 1947, de 15.000, más de 6.000 niños de menos de 3 años mueren. Además, detienen a decenas de jóvenes de menos de 16 años a finales de los años 40.